La palabra de Dios dice en Hechos 17:1, dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Hasta ahí nomás, la palabra de Dios en San Juan 16:33, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras de Dios, estas palabras poderosas de Dios, por eso todo hombre y toda mujer que prediquemos a Jesucristo va a tener persecución. El que no predique a Jesucristo, predique a Buda, a San Martín de Porres, no va a tener persecución, no le va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque esos no tienen poder. No tienen poder. Y por eso la palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios es la más poderosa, y no hay palabra de hombre o palabra de quien sea que tenga poder como esta palabra, que es palabra de un rey. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo, hermano, dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hermano. Y todo el que escucha el evangelio, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, porque el evangelio es poder de Dios y potencia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que predique y anuncia el evangelio, tiene que pasar algo allí. Tiene que pasar algo ahí, porque tiene poder la palabra de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Este mensaje le puse por nombre, hermanos: el que sale de ahí es sacado de muerte a vida. Amén. Y así estamos nosotros también. Dios nos sacó de lo más vil, del pecado, hermano, donde no valíamos nada. De ahí nos sacó Dios, de ahí nos sacó Jesucristo, porque Él fue el que nos sacó, Él fue el que vino a buscarnos, Él fue el que dio la vida por ti y por mí. Amén, amén. Nos sacó de muerte a vida.
Amén, hermano. La verdad de Dios. Y por Él estamos aquí. Por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Estamos aquí alabando y glorificando el nombre poderoso de Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, hermanos, declararon, exponiendo por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Fíjense, hermanos, que nosotros a veces tenemos miedo de hablar el Evangelio, predicar el Evangelio. Tenemos miedo, aunque no digan amén, es verdad. Amén. Tenemos miedo porque no lo estamos declarando, no lo estamos anunciando. Y tan facilito que es, tan fácil que es. El apóstol Pablo y Silas, hermanos, ellos tuvieron contracción con los judíos. Los judíos hicieron una cosa, pero Pablo, hermanos, Pablo tomó las escrituras, y así es bonito, hermano, para poder sacar a esa gente errónea que no conoce las escrituras y que no conocen de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que Él tomó las escrituras, y dice que tomó el libro de Moisés, del libro del Viejo Testamento. De ahí Él se agarró, porque es palabra de Dios. De ahí Él les anunció el Evangelio del Viejo, del Antiguo Testamento. De ahí se los anunció, dice la palabra de Dios, que de ahí anunció y les dijo que era necesario que el Cristo fuera muerto y que fuera resucitado al tercer día con poder y gloria. Amén. Eso les iba anunciando, hermanos. Pero cuando tú anuncias a Jesucristo, que Él es el Dios Todopoderoso, y que Él murió y resucitó, ahí como que al diablo no le va a gustar que tú muevas el reino de Satanás, porque él sabe que ese nombre tiene poder para poder salvar al perdido y al pecador. Y al diablo no le gusta que anuncien el Evangelio, porque es poder de Dios y potencia de Dios. Amén. Por eso el diablo se levanta contra Dios y con los hijos de Dios, porque Él sabe que si tú les anuncias el Evangelio, van a reconocer al Dios Todopoderoso. Y lo reconoce, hermano, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios te puede abrir los ojos y puede quitarle toda la oscuridad y todas las tinieblas que te rodean, para que tú puedas reconocer al Dios Todopoderoso. La palabra de Dios tiene poder para deshacer toda obra del diablo. Amén. Cuando tú y yo predicamos la palabra, no es en vano, hermanos. No es en vano. Vean la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios. Nunca es en vano. Parece que la palabra de Dios, cuando tú das el mensaje, parece que ahí no hizo nada. Eso
eso ven tus ojos solamente. Porque tú no ves el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Pero Dios sí sabe y conoce lo que la palabra hizo dentro. ¿Qué hizo la palabra de Dios? ¿Qué quitó la palabra de Dios? ¿A dónde se acomodó la palabra de Dios? Él sí lo ve, pero tú y yo no los podemos ver. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a ver. Nuestra vista es muy cortita, pero la vista del Señor, los ojos del Señor traspasan ese corazón y ven y escudriñan lo más profundo de tu corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles, no pocas, dice, mujeres nobles, griegos. Dice la palabra de Dios que su palabra nunca regresa vacía. Nunca regresa vacía. Si esa alma que le hablaste o le hablé no vino a la iglesia, pero tú no sabes qué ha hecho el Señor, tú no sabes a dónde lo va a mandar, tú no sabes qué plan tiene Dios con esa alma. Amén. Pero ya sembramos la palabra bendita de Dios. Mi trabajo y el trabajo tuyo es sembrar la palabra de Dios, que a su tiempo va a dar el fruto. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con el tiempo va a dar su fruto, porque la palabra de Dios no puede regresar vacía, porque es palabra de poder, palabra de rey. Amén, aleluya. Es palabra de rey y no regresa vacía. Por eso me gozo, por eso he confiado en Dios y en la palabra bendita, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento y tiene poder para deshacer toda obra de Satanás. Amén. Que Dios comparta su gloria. Y dice la palabra de Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Porque Él tiene el poder, porque Él tiene la autoridad. Por eso Satanás piensa que ya tiene todo ganado, pero el Señor lo reprenda, porque el Señor puede traer a todos sus hijos. El Señor puede quitar ese virus diabólico y mandarlo al abismo y que nunca vuelva más, porque el poder es de Dios, y todo demonio se va a doblar, toda rodilla se dobla ante la presencia de Dios. Dios que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Eso de andar de ocioso no es bueno, hermano, la verdad. ¿Qué le pasó al rey David? Estaba de ocioso. No tienen nada que hacer, nomás están lidiando, nomás están pensando cosas que no les importan. Y dice la palabra de Dios que esos judíos agarraron de esa gente vaga, esa gente que nomás está lidiando, gente que no trabaja, gente que no tiene que hacer, ociosos nomás, y los agarraron, porque, oh no, somos celosos de la palabra. Hay muchos así, que dicen que son celosos de la palabra y andan más mal que el diablo. Amén. Andan más mal que el diablo, y son los que ponen más condiciones, son los hombres más que se creen tan santos y andan más mal que el diablo, como esta gente. A esta gente se le predicó, aquí saben que se le predicó la palabra de Dios y la estaban escuchando y la escucharon, pero no todos, dice la palabra de Dios, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
Aleluya. No todo, hermanos. ¿De qué sientes que aquí te estás pum, pum, pum? Pero tu pensamiento es otro. Tu pensamiento no está en Dios. Estos hombres judíos escucharon el mensaje de Dios, escucharon el evangelio de Dios y se creían santos. Y aquí dice la palabra de Dios que llegó el celo, pero no era celo de Dios, era celo del diablo. Y aquí se los puedo demostrar con la Biblia, que era celo del diablo, no era de Dios, era del diablo. Porque dice, allí aquel, dice, sea quien sea, dice, sea quien sea el que se meta a esas mentiras, a hacer esas redundios contra Dios, está luchando contra Dios. Yo sé que aquí no hay gente de esas, hermano, porque aquí están y ustedes son hijos de Dios. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Amén. El hijo de Dios no anda haciendo eso, pero el hijo del diablo sí anda haciendo eso, hermano. Anda levantando gente, contradiciéndole a Dios. Estaba contra la palabra de Dios, no estaba contra Pablo, hermanos. Estaba contra Dios. ¿Ve? Pablo estaba anunciando el evangelio y dijo, lo voy a contrarrestar, pero con la palabra de Dios, para ponerlos en su lugar y que reconozcan al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, a quien yo les presento, a Jesucristo, al resucitado, que resucitó al tercer día con poder y gloria. Y eso es lo que no entendían los judíos. Eso es lo que no entendían. Por eso vemos muchos, hermanos, porque hay muchos que creen y están creyendo todavía. Hay un estudio que dice, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús? Mucha gente no sabe quién es Jesús. Todavía no sabe quién es Jesús. Unos dicen que es el carpintero, otros dicen que es el Mesías. Y así hay muchos pensamientos, pero no se dan cuenta que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Pero la palabra de Dios dice que Él es Dios. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y saltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Esos hombres que no tienen temor de Dios, esos hombres ociosos, pero dice la palabra de Dios, porque querían al apóstol Pablo y a Silas, agarrarlos, sacarlos. Pero siempre Dios tiene cuidado, hermano. Siempre Dios, nosotros pensamos que, dice, no es que ando solito. ¿Quién te dijo que andas solito? ¿O quién te dijo que andas solita? No andas solita ni andas solito, hermano. La verdad de Dios no. Dios tiene el cuidado. Dice que sus ojos te están examinando. Amén. Te están viendo y tus párpados te están examinando sus párpados. Cuando tú caminas, Él te mira, Dios. Tú no estás sola, ni yo estoy solo. Pablo y Silas no estaban solos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre pone a alguien para ayudarlos. Jasón era un hombre de Dios, un hombre que le servía a Dios, un hombre que creía a Dios, un hombre que tenía temor a Dios. Y estos hombres dice que brincaron la barra para poder sacar a Pablo y a Silas. Pero siempre, por eso dice la palabra de Dios, hermano, que Él manda ángeles que acampen alrededor de nosotros y nos defienden. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Y agarraron a Jasón y lo llevaron hacia las autoridades. Porque decían que había un hombre
que estaba trastornando a la ciudad, estaba trastornando a los hombres. Por eso, hermanos, ¿y ustedes qué creen? ¿Que sea verdad o es mentira? Esta turba de hombres que se llevaron a Jacsón y a otros hermanos para interrogarlos ante las autoridades, y que dijeron: ¿por qué los traes? Porque están trastornando la ciudad con ese evangelio nuevo que traen. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. ¿Sí es cierto? Sí es cierto, hermanos. El evangelio, cuando llega a la vida del pecador, tiene que pasar algo. Sí, los estaba trastornando. No eran ellos, era el mismo diablo, era el mismo Satanás que le estaba moviendo el reino de Satanás, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios es fuego. Por eso, hermano, los estaba trastornando la palabra bendita Satanás. ¿Por qué? Porque ya no están en paz, ya no están contentos. Algo tiene que suceder en la vida del hombre pecador. Algo tiene que suceder. Luego dicen: no, pues que esta gente dice, pues qué evangelio trae. Trae un evangelio nuevo, un evangelio no lo conocemos, dice. Pero esto están trastornando la ciudad. Estamos viendo que lo están. Pero sí, es que ese evangelio tiene poder, tiene autoridad. Por eso el diablo se incomodó. Y donde llega la palabra de Dios, el diablo se incomoda, hermanos. A poco dice: ah, pues ya llegaste, ándale, predícale, mijito, te lo voy a dejar. No, eso es mentira del diablo que te lo va a dejar. No, él se incomoda. Ahorita voy a ver al presidente que están haciendo esto para que los emboten y les quiten y ya no anden predicando la palabra, porque me están incomodando, porque están moviendo el reino de Satanás. Y Satanás ya no está contento, hermanos, porque le estás quitando las almas y la palabra de Dios está llegando a los corazones de los pecadores y los está haciendo libres en el nombre de Jesucristo. Tú tienes el poder, yo tengo el poder, y la palabra de Dios dice que nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos, y nos ha dado un espíritu de poder. Y nosotros los cristianos no debemos de tener miedo a nadie, hermano, no debemos de temer, porque tenemos el poder de Dios. Solamente que nosotros lo saquemos y le clamemos a Dios, hermanos, que Dios nos ayude, porque el poder es de Él, pero Él nos ha dado ese poder y esa autoridad en el nombre de Jesús. En 1 Tesalonicenses dice así: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados. ¿Qué quiere decir ultrajados? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir herir con obras de palabras, desprecios, insultos? Eso quiere decir esa palabra. Ellos eso sufrieron, hermanos. Ahí está en la palabra de Dios. Ellos lo sufrieron. Insultos, con palabras. Les decían tantas cosas que, pues, yo pienso que no duele cuando está uno en Cristo, no duele, hermano, porque la verdad, Dios está con nosotros, y cuando Dios está con nosotros, no duele lo que están diciendo la palabra, aunque te maldigan, aunque te recuerden lo que te recuerden, no te duele, porque Dios está en tu corazón y Dios es amor. Amén. Amén. Dice que eso sufrieron ellos. Desprecios, insultos. En Filipos, como sabéis tuvimos
De nuevo. ¿Qué quiere decir la palabra? En ese mismo, ahí está en Tesalonicenses. En Tesalonicenses, no le puse el versículo y capítulo, pero ahí está en Tesalonicenses, es el versículo. Dice, de nuevo, ¿qué quiere decir de nuevo? De nuevo en nuestro Dios, dice, para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pues, acuérdese donde habla que cuando salieron, también fue Pablo, ¿no? Y pidieron a Dios que les diera ese de nuevo. Que dice, Señor, dame esas fuerzas, dame ese valor, Padre, dame ese valor para seguir predicando tu palabra, Señor. Dame ese valor, esa fuerza, esa fortaleza, esa alianza con tu Santo Espíritu. Porque el hombre no puede hacer nada si no viene el poder de arriba. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, cuando salgamos a evangelizar, cuando salgamos a llevar las nuevas de salvación, nosotros le debemos de pedir a Dios, Señor, dame esa fuerza, dame ese de nuevo, dame ese poder, esa autoridad de tu palabra, Dios mío. Guíame con tu Santo Espíritu para que yo pueda dar ese mensaje, quien sea. Ábreme puertas, Padre eterno, bendito Dios, para que se cumpla tu propósito, Dios mío. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a ver si Dios no te va a abrir puertas. Y vas a ver si Dios no te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú... Dice así en 1 Tesalonicenses 1:9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Aquí están los que yo les estoy diciendo. Ellos cuentan cómo se convirtieron estos hombres que adoraban a dioses, a ídolos. ¿Cómo se convirtieron? El hombre no se puede convertir por él mismo. Si no es el poder de Dios, la palabra de Dios, el hombre no se puede convertir. Pero aquí dice la palabra de Dios que se da testimonio que esos idolatras que adoraban ídolos, Dios los convirtió. Dios los trajo a su presencia. Aleluya. La palabra de 1 Tesalonicenses 2:15 dice así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se ponen a todos los hombres. Esa es palabra de Dios. Amén. 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 Nosotros tenemos a un Dios poderoso, dice la palabra de Dios. San Juan 5, 19, 20 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Por eso, hermanos, por eso la gente no sabe, por eso la gente todavía se pregunta y dice: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Que dicen que es el hijo del carpintero, que es él, que es del otro, y no se están dando cuenta que Él es Dios. No se dan cuenta que Él es Dios, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, que de Él es todas las cosas. Él es el Dios manifestado en carne, el Dios que dejó su gloria y vino a rescatarte a ti y a mí. Que Dios no mandó un ángel, Dios vino mismo a salvarte a ti y a mí. Alabado sea el nombre
amor de Él y por su misericordia, Él vino. Él no necesita de nadie para salvar a alguien. Él mismo viene a salvarte y a salvarme. Él vino y se hizo hombre hacia la cruz, hermano. La verdad, Él no anda diciendo, oye, por favor, ¿quieres venir? Mira, ayúdame. Él no, hermano, Él es Dios. Él es Dios. Dice, yo voy a salvar a mi pueblo, a mis hijos, a mi creación. Yo los voy a salvar porque los amo, porque los quiero. Él es Dios. Él no le pide a nadie ayuda, hermanos. Él tiene el poder y la autoridad que es de Él. El imperio del diablo, de la mentira y de la maldad. Ese es el imperio de Satanás que toda esa gente hace, de la mentira y de la maldad. Esa gente mentirosa, esa gente que luego dicen, pues vamos a llevarlos a la autoridad, vamos, y a juntarse a gente revoltosa que no tiene temor a Dios, sino el imperio del diablo, de la mentira y de la maldad. Dice otro cargo, sale otro cargo. Híjole, ya llevan otro cargo esos mentirosos, de la mentira, de Satanás. Otro cargo, el mismo que les había hecho en Filipos, pero aquí más explícito, es que contravenían los decretos de César, diciendo que hay otro. Ellos mismos fueron y llevaban la mentira, llevaban el chisme otra vez con el rey. Que hay otro rey, Jesús. ¿Es cierto o es mentira lo que ellos llevaban? Y ya llevaban la mentira, que vamos otra turba, vamos a juntarnos y vamos a llevar, sí, vamos a decir, porque ya andan predicando y ya andan haciendo, ya andan levantando gente, ya andan ganando almas. Vamos a llevar, el diablo no se queda contento, hermano. Cuando ya empieza a ver que se está levantando la iglesia o ya estás predicando, el diablo, ¿qué crees? Sí, está bien, pásale. No. El diablo está así, dice, anda como león, dice que viendo a quién devorar, a quién matar, hermano, sin misericordia. Aquí estos hombres es del mismito diablo. Entonces ya llevan otro chisme, y no era chisme, era verdad, diciendo, ya se levantó otro rey, vamos, porque le va a quitar el reinado al rey de la tierra. Aleluya. Y fueron y dijeron, aquí se está levantando otro rey que se llama Jesús. ¿Es verdad o es mentira? Amén. Es verdad. Él es rey de reyes y señor de señores, pero no es rey de esta tierra. Su reinado aquí no está en esta tierra. Su reinado está arriba, está. Allá está su reinado, de aquí no. Vamos a ir con la palabra del Señor. Que Jesús es el rey, pero su reinado no es de este mundo, por lo que ni Pilato halló en ellos ningún delito. Es cierto, su reinado no está aquí en la tierra. San Juan 18, 33, 37 y al 38, y con eso voy a acabar. Dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Tú dices que yo soy rey.
Tú lo estás diciendo, lo que yo te estoy diciendo. Tú dices, hermano, fíjese cómo la sabiduría de Dios, hermano, Él no nomás habla así, no, la sabiduría de Dios. Tú dices que soy rey, tú soy rey, ¿verdad? Tú lo dices, soy rey, ¿verdad? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Todo hombre, toda mujer que es de la verdad oye la voz de Dios. Amén. 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 Y el que no, aquellos ahí estaban reunidos, les tocó la predicación, les tocó la palabra de Dios, pero no eran obedientes, no oyeron la voz de Dios, no son de Dios. Estaban con vosotros, pero no eran con nosotros. Estaban nomás, estaban, es palabra de Dios. Dice, y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, hermanos? Es bíblico, ahí está. Jesucristo es la verdad. Pilato, teniendo la verdad enfrente, no pudo reconocer la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No hallo en él. Pues ¿qué va a encontrar en él, hermano? Si él es Dios. Él es Dios y él era Dios. Como Dios perdonaba los pecados allá en la tierra, en Israel, y como hombre dormía, comía, tenía las dos divinidades. Amén. 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 Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.